En este momento, el orden mundial que se construyó después de la conclusión de la Guerra Fría se está desmoronando. Estados Unidos se está alejando de sus aliados de la OTAN. La defensa de Ucrania se debilita, Rusia libra una guerra híbrida en Europa y el poder mundial cambia rápido. En ese nuevo mundo, Europa enfrenta una crisis existencial y, no se equivoquen, no está a la altura. El continente está despertando lentamente, financiando la reconstrucción militar y preparándose para volver a ser una potencia global fuerte alrededor del 2030, pero Rusia podría estar avanzando hacia el oeste tan pronto como en 2027. Países como Polonia, Finlandia y Alemania se preparan para una guerra total, pero enfrentan obstáculos por el liderazgo apático en Bruselas y un socio poco aliado en Washington. Europa apenas comienza a responder, pero la situación la sorprendió. Y el mundo avanza demasiado rápido para que logre mantenerse al día. Realmente es momento de que las naciones europeas tomen el asunto en sus propias manos, adopten nuevas estrategias y empiecen a pensar de manera creativa de inmediato. En vez de dejar que sus aliados continentales los detengan, las naciones europeas dispuestas a luchar y defenderse ante la inminente embestida deben hallar una solución. Y hoy vamos a presentar el argumento para que esas naciones busquen una solución, en particular Moldavia. Es un país pequeño en Europa del Este, fuera de la OTAN y la Unión Europea. Por cada habitante, casi 60 viven en Rusia. Pero si Europa puede actuar rápidamente, pensar de manera creativa y salir de este letargo de décadas, entonces Moldavia podría ser nada menos que la solución a la crisis del continente. El objetivo no es transformar a Moldavia en una nueva potencia militar, sino hacer que este pequeño y jugoso objetivo sea tan absolutamente imposible de tragar para Rusia que toda la idea de una guerra continental se vuelva impensable. Antes de seguir con el episodio, gracias a nuestro patrocinador AG1, no soy fan de los propósitos de Año Nuevo. Prefiero decir, sí, lo intentaré. O sea, es como que 3 días después. Ah, sí, se suponía que no iba a tomar en enero. Y luego pienso, uy, pero una cerveza se antojaría ahorita, ¿no? Pero algo con lo que sí he sido constante es con AG1 es una bebida diaria. Aquí tengo una con 75, eso fue arriesgado. 75. Todos los ingredientes, vitaminas, minerales y probióticos, incluidas 5 cepas para la salud intestinal, están en la parte trasera del paquete. Puedes consultarlo si quieres, hay muchas cosas buenas. Una cucharada diaria, la agitas y olvídate de multivitamínicos o suplementos. Todo está aquí. Y a pesar de que se ve muy verde, está muy delicioso. Es parte de mi rutina de 2026, la verdad. Ha sido parte de mi rutina de 2025 y 2024 AG1 me ha estado patrocinando desde hace un tiempo. Me ayuda a mantener mis niveles de energía estables y a que la digestión sea buena sin complicar las cosas. Si quieres probarlo, ve a drinkag1.com/warfronts y por tiempo limitado recibirás una bolsa de deporte AG1 gratis que mencioné en un anuncio anterior de AG1. Aún no ha llegado, supongo que está en el correo y la estoy esperando. También recibirás un kit de bienvenida con tu primera suscripción, solo mientras haya existencias. Y ahora volvamos al episodio de hoy, Moldavia solo. Bien, antes de comenzar el episodio de hoy, tenemos que ser sinceros sobre nuestra intención. Normalmente, nuestro trabajo aquí en Frentes de Guerra está destinado a informar a nuestros espectadores, es decir, a ustedes, sobre el estado del mundo. Dar contexto y matices de los conflictos globales y la geopolítica, esperando ofrecer herramientas para navegar mejor este momento histórico. Hoy todavía vamos a intentar hacer todo eso, pero también vamos a hacer una propuesta, aunque no nos vamos a detener demasiado en los detalles, al menos no hoy. Vamos a proponer un conjunto de acciones que creemos que un grupo de líderes europeos haría bien en considerar. Compartimos esa propuesta con ustedes, nuestra audiencia global. Es un buen marco para debatir la crisis de seguridad en Europa. Y en parte porque si el público global, y especialmente el europeo, quiere ver avances de sus líderes, entonces ya es hora, caray. Que medios como el que estás viendo ahora y espectadores como tú hagan que nuestras voces se escuchen, ¿de acuerdo? Así que al comenzar nuestra propuesta, demos un gran paso atrás y resumamos las fuerzas en juego, aquí. Tenemos 3 piezas clave en nuestro ajedrez: Moldavia, Rusia y Europa en su conjunto. Hablaremos de cada uno por turno y de los factores relevantes al desarrollar nuestra propuesta. También tenemos que tener en cuenta a Ucrania, un factor X inmensamente importante al que vamos a hacer referencia constantemente a lo largo de este episodio. De lo que no vamos a hablar, al menos no en detalle, es de los Estados Unidos de América. Para esta discusión, asumiremos un escenario hipotético de peor caso que ya es realidad. Washington, bajo la administración actual, no es un actor activo en la defensa europea.
Por esa razón, tampoco vamos a dedicar mucho tiempo a la alianza de la OTAN, una institución liderada por Estados Unidos que, en la práctica, está estancada y nunca podría ponerse de acuerdo consigo misma para llevar a cabo esta propuesta. Si la idea que estamos a punto de discutir tiene alguna posibilidad de convertirse en realidad, entonces un pequeño grupo de naciones europeas tendrá que actuar por su cuenta, sin Estados Unidos para liderarlas y sin la alianza de la OTAN para protegerlas. Empecemos con Moldavia, un país sin salida al mar entre Rumania, miembro de la OTAN, y el suroeste de Ucrania. Es una nación de 2.4 millones de habitantes más pequeña que Lituania o Qatar. Ocupa casi 34.000 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Taiwán o Bélgica. En 2025, su $20.000 millones, similar al de Madagascar, Afganistán y Laos. Moldavia es pequeña según casi cualquier métrica, lo cual será importante al analizar cómo podría enfrentar a una potencia como Rusia. El país tiene un gobierno multipartidista actualmente amigable con la Unión Europea bajo la presidencia de Sandu. Aunque no es próspero ni avanzado, es una nación desarrollada que mejora cada año y busca alcanzar al resto de Europa. Desde una perspectiva de seguridad, Moldavia no está precisamente en una buena posición. Cuenta con un ejército profesional de unos 6.500 soldados y 2.000 reclutas anuales, quienes sirven un año antes de volver a la vida civil. Sus fuerzas armadas incluyen ejército, fuerza aérea, fuerza fronteriza, pequeña fuerza acuática para el Danubio y gendarmería paramilitar. Moldavia tiene exactamente 0 tanques de batalla principales, aproximadamente 60 vehículos blindados de combate, 50 obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples. Y un gran total de 3 aeronaves de ala fija, ninguna de las cuales está destinada a entrar en combate. En los 2000 Moldavia vendió los 34 MiG-29 que heredó tras la caída soviética, y desde entonces su ejército se ha debilitado tanto que en 2022 Mars. Andy Husaf lamentó esa cita: "La República de Moldavia no tiene un escudo efectivo contra el peligro". En 2024, Moldavia destinó solo el 0.6% de su PIB al ejército, unos $111 millones. Con gastos tan miserables, uno al menos esperaría que la situación de seguridad de Moldavia fuera manejable, pero en realidad, Moldavia ni siquiera tiene eso a su favor. Tras la caída de la Unión Soviética, Moldavia alberga Transnistria, estado separatista que domina gran parte de la franja entre Moldavia y Ucrania. Respaldado por Rusia, sin reconocimiento internacional, Transnistria ha sido una molestia constante para Moldavia durante años, con su propia administración represiva y extraña, lo que impide a Moldavia gobernarla bien. El territorio también alberga un contingente de aproximadamente 1.500 tropas rusas que antes servían como fuerzas de paz. Estas tropas disuaden a Moldavia de tomar cualquier tipo de acción militar. Vigilan un enorme depósito de municiones que se cree ha reducido su tamaño, pues gran parte de su arsenal habría sido enviado al frente ruso en Ucrania. Hoy en día, Transnistria difícilmente representa una amenaza existencial para Moldavia. De hecho, recientemente ha sido sacudida por una crisis energética, ya que el flujo de gas ruso a través de Ucrania ha sido cortado. Y ahora depende de la propia Moldavia para mantener las luces encendidas, pero en parte debido a la influencia de Transnistria, Moldavia es ampliamente considerada como un estado, digamos, menos que estable, y uno que alberga rutas de contrabando de armas y enfrenta problemas sustanciales de corrupción. Moldavia no pertenece a la Unión Europea ni a la OTAN, por lo que la invasión rusa a Ucrania ha sido difícil de presenciar para el país. Como otros estados postsoviéticos, Moldavia está tan en la mira de Rusia como Ucrania. Aunque Ucrania ha evitado que tropas rusas refuercen a sus 1.500 cascos azules y tomen Moldavia, el liderazgo nacional sabe lo que haría Rusia si pudiera. En los últimos años, mientras la pesadilla de una federación rusa expansionista se ha hecho realidad, Moldavia ha estado tratando de reorganizarse y revertir décadas de estancamiento militar. Pero aunque Moldavia no es parte de la Unión Europea hoy en día, es un estado candidato elegible para entrar al bloque regional tan pronto como en 2028. Aunque Moldavia tendrá que tomar una serie de medidas para prepararse para ser miembro de la Unión Europea, en general se considera que va por buen camino hacia una eventual adhesión. En 2025, 7 de cada 10 moldavos fuera de Transnistria confiaban en la Unión Europea y más del 60% apoyaría su adhesión actualmente. En la elección crucial de 2025, los parlamentarios pro-Unión Europea obtuvieron mayoría legislativa, pese a temores sobre influencia rusa.
Como posible futuro miembro, Moldavia ya recibe más apoyo de la Unión Europea, incluso en defensa. En 2025, la Unión Europea proporcionó a Moldavia 60 millones de euros, aproximadamente 63 millones de dólares estadounidenses, para gastar en defensa. Alemania y Francia brindan a Moldavia un apoyo militar sustancial, mejorando su presupuesto militar en más del 50%. En 2024, Moldavia fue el primer país fuera de la Unión Europea en firmar un pacto de defensa y seguridad con el bloque europeo. El país actualizó su estrategia de defensa y elevará el gasto militar al 1% del PIB para 2030. De manera crucial, Moldavia no tiene la intención de unirse a la OTAN y, como veremos más adelante, está técnicamente comprometida con la neutralidad en el escenario global. Pero en la práctica, Moldavia está hoy más cerca de Europa y más lejos de Rusia que nunca antes. Y si Moldavia y su liderazgo actual se vieran obligados a luchar, no es difícil adivinar de qué lado estarían. Rusia, el agresor. Así que desde Moldavia pasemos a Rusia, donde la segunda pieza principal en nuestro tablero de ajedrez avanza lenta pero seguramente en Ucrania. Tras un 2024 difícil y casi sin avances en el campo de batalla en 2025, debemos ser claros. La nueva postura de Estados Unidos hacia Rusia ha beneficiado a Vladimir Putin en casi todos los sentidos. Confiamos en eso. Si estás tan metido en un episodio de un canal como Warfronts, al menos estás familiarizado con lo básico de lo que Rusia ha estado haciendo en Ucrania. Debemos enfatizar que, aunque Rusia no parece estar bien ahora, su camino a la victoria es quizá más claro que desde inicios de 2022. Rusia cree que si sigue presionando, logrará que Washington apoye un acuerdo y le entregue territorio que aún no ha capturado. Reintegrar a Rusia en el orden mundial y facilitar una futura reinvasión y conquista total de Ucrania en meses o años. La pérdida gradual de territorio, la escasez de tropas ucranianas y el cambio de tácticas rusas han provocado que, aunque Rusia avanza muy lentamente, siga avanzando. Mientras tanto, Rusia ha dirigido su atención a una guerra híbrida contra Europa, poniendo a prueba, sondeando y socavando a los gobiernos del continente europeo en un esfuerzo coordinado y a gran escala para degradar las capacidades bélicas de Europa. Esos esfuerzos híbridos han estado en marcha durante años, pero realmente se intensificaron cuando Rusia envió más de una docena de drones al espacio aéreo de la OTAN hace un par de meses. Desde entonces, Rusia ha sobrevolado Estonia con formaciones de aviones de combate armados. Ha mapeado y aparentemente apuntado a la infraestructura enemiga y de fibra óptica bajo los mares controlados por la OTAN. Parece estar detrás de una campaña de sabotaje y vigilancia con drones contra infraestructura crítica y bases militares europeas. Recientemente, 4 drones rusos sospechosos casi lograron interceptar el avión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando aterrizaba en Irlanda, que no pertenece a la OTAN. Fallaron en asesinar a Zelensky porque su avión llegó antes. Para Rusia, esa guerra híbrida cumple varios propósitos. Permite a Rusia vigilar y mapear activos europeos críticos para posibles ataques en guerra, y ayuda a Rusia a medir el tiempo de respuesta, bastante deficiente, de Europa cuando saboteadores internos u otras fuerzas hostiles llevan a cabo operaciones dirigidas. La campaña también favorece que Rusia divida a Europa, pues países y líderes discrepan sobre cómo responder. Al elegir Europa responder mediante estructuras internacionales rígidas como la OTAN, que exige consenso previo, los desacuerdos suelen volverse amargos e improductivos. Sondea a Europa el tiempo suficiente, frustra a los líderes europeos y haz que estén constantemente discutiendo entre ellos. Rusia sabe que puede provocar que la falta de acuerdo en Europa termine con su potencia estratégica. Y finalmente, quizá lo más importante de todo, la campaña le permite a Rusia ver si Europa realmente está comprometida con la idea de la defensa colectiva. La intención de Rusia con sus operaciones híbridas no es evitar ser descubierta. Rusia pretende ser descubierta y así obligar a Europa a decidir cómo responder. Muestra situaciones donde una nación o bloque regional comprometido con su defensa actuaría de inmediato. Y luego permite que Europa le demuestre a Rusia y a sí misma que, en el momento clave, no es tan seria sobre su defensa como cree. En cuanto a por qué Rusia está haciendo todo esto, una cantidad creciente de expertos internacionales está de acuerdo en que Rusia tiene la intención de atacar directamente a la OTAN en los próximos años. Ese ataque podría ocurrir en 2027 si termina la guerra en Ucrania o justifica el riesgo. La razón de por qué Rusia haría eso es un tema largo para otro momento. En resumen, el objetivo no parece ser avanzar hacia el oeste ni conquistar toda Europa, al menos no pronto.
En cambio, el objetivo de Rusia es romper la alianza de la OTAN para demostrar de manera definitiva que su artículo 5, su compromiso de reconocer un ataque a una nación como un ataque a todas, será abandonado. Frente a una agresión real por parte de Moscú, si Moscú logra romper la OTAN, entonces podrá destruir lo que Putin y su círculo cercano consideran el principal obstáculo para las ambiciones globales de Rusia. Básicamente, se da la libertad de actuar como quiera en Europa del Este, África, Medio Oriente y Asia Central. A partir de ese momento, ahora mismo, Rusia tiene buenas razones para creer que podría romper la alianza de la OTAN. Después de todo, la OTAN depende en gran medida de Estados Unidos. Y en 2025, Washington está dejando muy claro que quiere que Europa se haga cargo de su propia defensa. Esto no es solo una petición suave de Washington, es un ultimátum. Líderes civiles y militares europeos coinciden. Ahora es incierto si Washington defendería a Europa ante un ataque. Pero Europa no está lista para asumir esa tarea de autodefensa, al menos no todavía. Y aunque los líderes de Europa están de acuerdo, en teoría, con la urgencia de este momento, han estado paralizados sobre cómo responder. Hablaremos de esa parálisis en un momento. En cuanto a Rusia, Putin y sus aliados tienen razones para ser optimistas por sus acciones. Europa ya está demostrando que va en camino de ceder cuando Rusia finalmente aparezca en la puerta de un miembro de la OTAN. Pero es igualmente importante entender que la situación de Europa no tiene por qué ser así. En su comportamiento internacional, Rusia bajo Vladimir Putin ha sido muy consistente. Todo lo que hace Rusia en el escenario internacional es una acción de sondeo. Cuando Rusia toma una acción nueva y sin precedentes y hace algo que sus adversarios internacionales ya han dicho que consideran aceptable, Rusia toma esa acción porque quiere medir la respuesta de sus adversarios cuando estos han advertido sobre fuego y azufre, pero no logran respaldar esa retórica con acciones. Cuando llega el momento, Rusia se da cuenta de que ha descubierto una vulnerabilidad y empieza a presionar más fuerte, pero cuando encuentra resistencia, suele retroceder. Para un caso de comparación fácil, y uno que se ha citado cada vez más en estos días, las violaciones del espacio aéreo ruso a un miembro de la OTAN no son algo nuevo. En 2015, tras ser advertida por Turquía de que derribaría sus aviones, Rusia envió un avión de guerra al espacio aéreo turco. Estuvo solo 17 segundos antes de ser derribado. Rusia protestó y amenazó con represalias, pero no hizo nada. Y te daremos una pista de dónde. Desde ese momento, los aviones de guerra rusos nunca han volado sin permiso. Cuando los países europeos no responden igual a las provocaciones rusas, ni hacen que Rusia rinda cuentas por sus actos. Probablemente no estén realmente calmando la situación de la manera en que creen que lo están haciendo. Le están mostrando a Rusia que no tienen agallas, que responderán a las provocaciones cediendo en lugar de mostrar los dientes. Al presentar nuestra propuesta para Moldavia, es importante entender algo más sobre la Federación Rusa. Si observas los compromisos militares reales de Rusia desde el final de la Guerra Fría, no es una nación que intente librar grandes guerras continentales, sino que busca extender su influencia a través de conflictos limitados y autocontenidos. Pese a su retórica, Rusia ha evitado dar a otros países motivos para involucrarse en el conflicto de Ucrania. Ha seguido un enfoque similar en sus intervenciones militares desde Georgia en 2008 e incluso antes, en Chechenia. Trabajó diligentemente para evitar incidentes internacionales durante sus operaciones en Siria en la década de 2010. A pesar de la retórica frecuente para provocar a la coalición liderada por Estados Unidos que operaba ahí al mismo tiempo, han operado en África usando mercenarios, empresas fantasma e intermediarios para dar a Moscú mayor ambigüedad estratégica. Aunque la estrategia de Rusia le permite cometer muchas ofensas y excesos, también evita que entre en un conflicto mayor. Esto no es casualidad. Si bien Rusia puede estar trabajando hacia una confrontación con la OTAN en sus propios términos, para Rusia es muy importante que cualquier confrontación sea exactamente eso, en los términos de Rusia, en el momento y lugar que Rusia elija. Europa dividida. Bien, ahora, al centrar nuestra atención en Europa, tenemos que tomarnos un momento para hablar de la extraña contradicción que está en el corazón de la dinámica entre Rusia y Europa. Es una pregunta frecuente en nuestra sección de comentarios, y con razón. Entonces, ¿cómo puede ser cierto que, por un lado, Rusia esté profundamente frustrada en Ucrania, sobrecalentando su economía y perpetuamente al borde del fracaso? ¿Pero es una amenaza existencial para Europa? Quiero decir, esas dos cosas deberían ser contradictorias y el hecho de que no lo sean se debe a un fracaso absoluto y total de Europa para alcanzar su verdadero potencial.
Si Europa se hubiera considerado una potencia militar en las últimas décadas, enfrentar a Rusia a finales de la década de 2020 no sería una competencia reñida. Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia tienen economías más grandes que Rusia y juntas superan a la Unión Europea. Además, Gran Bretaña presume de un PIB nominal aproximadamente 10 veces mayor que el de Rusia en cuanto a población. Rusia tiene unos 144 millones de habitantes y la Unión Europea con Gran Bretaña, 515 millones. En cuanto a tecnología y manufactura, las naciones combinadas de Europa tienen el potencial de construir equipos de guerra de tecnología mucho más avanzada que Rusia y producirlos en masa a un ritmo mucho mayor del que Rusia podría soñar. Europa alberga no a una, sino a dos potencias nucleares. Tiene la capacidad de aislar completamente a Rusia de los mares Báltico y Mediterráneo y cuenta con la combinación de influencia diplomática y poder económico. En el ámbito global, eso haría casi impensable que otras naciones se alíen con Rusia. Pero lo que acabamos de describir es el potencial de Europa, no la realidad de Europa en el mundo real. Europa lleva 35 años desde el fin de la Guerra Fría en una gran complacencia geopolítica. Ha confiado en la OTAN y las garantías de seguridad de Estados Unidos para evitar involucrarse en asuntos militares. No ha logrado desarrollar capacidades militares críticas como inteligencia, recopilación de información, mando y control, gestión logística y mucho más, a pesar de contar tanto con las mentes como con los recursos para hacerlo. Ha permitido que los ejércitos individuales se reduzcan, se vuelvan obsoletos o ambas cosas. Y aparte de estandarizar su armamento, casi ha fallado por completo en construir una fuerza militar continental coordinada. La capacidad de manufactura que podría haberse utilizado para sostener un esfuerzo bélico futuro prácticamente ha desaparecido, si las encuestas recientes en Europa son un indicio. Los líderes del continente han fomentado una cultura en la que luchar y morir en defensa de su país es prácticamente impensable para una gran parte de la población. Y quizás lo peor de todo es que Europa en gran medida no ha logrado abordar estos problemas, incluso teniendo la ventaja de 4 años para observar a Ucrania y aprender lo que se debe hacer. Como resultado, un adversario objetivamente menos poderoso como Rusia tiene la capacidad de representar una amenaza existencial para el continente europeo. La economía rusa está sobrecalentada y la mayoría de sus armas avanzadas han sido destruidas. Depende de una guerra de desgaste, usando artillería y drones de ataque unidireccionales. Sin embargo, la defensa europea está tan comprometida que incluso la Rusia actual puede dañar a Europa. Rusia sigue siendo una gran amenaza para Europa, no por su fuerza, sino porque Europa no aprovecha sus fortalezas y permanece debilitada. Y para ser claro, incluso esta versión de Europa casi con toda seguridad sería victoriosa sobre Rusia en una guerra convencional prolongada y total. Pero esos triunfos costarían decenas o cientos de miles de muertes. Una movilización total de la sociedad europea y la posible pérdida temporal de grandes partes del continente, incluyendo países bálticos enteros. Europa podría unirse como Ucrania, con un efecto aún mayor a largo plazo. Pero Europa, en el fondo, no está dispuesta a aceptar ese tipo de conflicto a menos que sea absolutamente imposible evitarlo. Pero al considerar la posibilidad de que las naciones europeas puedan tomar medidas, y en este caso específicamente en torno a Moldavia, tenemos que enfatizar que no toda Europa está actuando de esta manera. Actualmente, varios países europeos toman medidas para evitar ser aplastados por Rusia. Polonia es un ejemplo destacado, ahora renovando y modernizando su ejército con la expectativa de ser la nueva línea del frente en una posible guerra con Rusia. Las 3 pequeñas naciones bálticas destacan en gasto militar. Estonia gastará casi el 5% de su PIB en defensa el próximo año. Y Letonia y Lituania no se quedan atrás. La nación de Finlandia, uno de los miembros más nuevos de la OTAN, está trabajando para reforzar su extensa frontera terrestre con Rusia. Alemania, la economía más fuerte de Europa, busca convertirse en base de operaciones para una guerra en el flanco oriental. Francia y Gran Bretaña lideran una coalición europea para desplegar tropas en Ucrania y países cercanos de la OTAN si se logra un acuerdo de paz con Rusia. En unos años, estas naciones podrán rearmarse y fortalecerse según su rumbo actual, a un grado que haría que una invasión rusa fuera simplemente impensable. Desafortunadamente, eso viene con una desventaja. Si Rusia piensa que atacar a la OTAN será imposible en 2030, tendrá incentivos para actuar en 2027 o 2028 antes de que se cierre su oportunidad. Las decisiones de las naciones europeas de rearmarse y formar una coalición de los dispuestos ayudaron a que Europa comprendiera algo que debió ser evidente desde el inicio.
El hecho de que exista una coalición transatlántica a nivel continental como la OTAN no significa que estas naciones no puedan tomar acciones fuera de la OTAN. Aunque algunos aspectos de la OTAN han beneficiado a Europa, también ha tenido un efecto paralizante en las naciones europeas. En general, esas naciones han sido reacias a participar en esfuerzos militares o estratégicos fuera de la OTAN. Y en particular, la idea de que los Estados miembros de la OTAN se agrupen en otra mini alianza o coalición paralela simplemente ha sido impensable. Eso ha creado un ciclo autodestructivo, ya que las naciones de la OTAN no suelen tener ambiciones militares propias. Dejaron que sus capacidades de liderazgo estratégico, su logística, su inteligencia y su modernización militar quedaran rezagadas. Y luego, debido a que todas esas cosas han sido descuidadas, se vuelven aún más reacios a actuar fuera de la OTAN en sus futuros emprendimientos. Como muestra la nueva coalición de los dispuestos para Ucrania, no tiene que ser así. Si un subconjunto de naciones europeas cree que un objetivo estratégico o un problema es importante, pueden unirse y abordarlo por sí mismos. Incluso si Estados Unidos no está interesado en ayudar, de hecho, Estados Unidos ha estado jugando bajo ese mismo conjunto de reglas desde el final de la Guerra Fría. Otros miembros de la OTAN, como Turquía y Francia, han realizado operaciones propias más limitadas. Así que, al volver a la idea de Moldavia como la posible clave para la defensa europea, no vamos a considerar la idea de que Europa en su conjunto actúe para apoyar a Moldavia como un solo actor geopolítico unificado. En cambio, vamos a hablar de las naciones de la OTAN que están enojadas y en la primera línea, las naciones que entienden perfectamente que una guerra en el continente es probable. Y las que están demostrando, tanto con su retórica como con sus acciones, que tienen la intención de estar listas cuando llegue ese conflicto. Vamos a hablar de Polonia, el nuevo líder de Europa en el tema del rearme. Alemania, la potencia económica que se está preparando para facilitar las guerras que vienen. Y Finlandia, la nación bien armada y congelada que sabe cómo llevar la lucha a Rusia. También tomaremos en cuenta a las 3 naciones bálticas, ninguna de las cuales tiene capital financiero de sobra, pero todas entienden a Rusia como una amenaza verdaderamente existencial. Incluiremos a Rumania, único vecino de la OTAN de Moldavia, y quizá el país que más ganaría si Moldavia se vuelve un baluarte. También consideraremos a Francia y Gran Bretaña, líderes nucleares cada vez más conscientes de la situación en Europa y dispuestas a liderar. Moldavia. La clave, por fin, y con las situaciones de Moldavia, Rusia y las naciones de Europa como contexto, presentemos nuestra propuesta. Pedimos que esas naciones europeas mencionadas formen una nueva coalición de los dispuestos. El núcleo de esa coalición estaría formado por 4 naciones clave: Polonia, Alemania, Finlandia y Rumania. La coalición recibiría respaldo diplomático y el grado de apoyo posible de las 3 naciones bálticas. Probablemente se unirían naciones como Suecia y cualquier otro miembro de la OTAN, o, en todo caso, cualquier nación que no sea de la OTAN que quisiera respaldarla. Las naciones de Gran Bretaña y Francia proporcionarían cierto grado de apoyo. Y, como veremos en breve, también deberían estar dispuestos a extender la protección de su paraguas nuclear a esas naciones, pero no a Moldavia. Esa coalición en el flanco oriental de Europa tendría una sola misión: convertir a Moldavia en el tipo de objetivo militar que Rusia no se atrevería a desafiar. Ahora, esta coalición hipotética no busca que Moldavia sea una potencia militar frente a Rusia. Sería una tarea hercúlea, considerando lo débil que es Moldavia militarmente hoy, y casi seguro no funcionaría. Moldavia es simplemente demasiado pequeña, demasiado fácil de invadir en cuestión de días o incluso horas, y está demasiado comprometida en términos defensivos debido a la existencia de Transnistria a lo largo de su frontera oriental. En cambio, esta coalición pro-Moldavia tomaría una lección de estrategia del otro lado del mundo, específicamente de Taiwán. En términos de tamaño relativo, Taiwán en realidad enfrenta una amenaza muy similar de parte de la nación de China, comparada con lo que Moldavia enfrentaría si fuera amenazada por Rusia. Taiwán tiene unos 24 millones de habitantes y China más de 1.400 millones, es decir, China es unas 60 veces mayor que Taiwán. Nuevamente, en términos de población, Rusia es aproximadamente 50 veces más grande que Moldavia, con alrededor de 144 millones de habitantes en comparación con los 2.5 millones de Moldavia, excluyendo Transnistria. Taiwán, interesado en evitar una invasión de China, ha desarrollado una estrategia de defensa nacional que compensa ese gran déficit. Taiwán ha adoptado lo que se conoce como una estrategia de puercoespín, donde en lugar de intentar luchar cara a cara contra su rival más grande, Taiwán invierte en el tipo de equipo militar que podría causar grandes pérdidas a China durante una guerra. Taiwán no se hace ilusiones sobre si ganaría o no al final.
Taipei sabe, al igual que todos los demás, que si China realmente se comprometiera a una guerra total, China eventualmente saldría victoriosa. Taiwán adquiere misiles y drones de largo alcance, tecnología antibuque y otros equipos. Eso le permitiría causar grandes pérdidas a China antes de que Taiwán eventualmente caiga. La esperanza es que, al hacer que una invasión sea tan obviamente y necesariamente costosa para China, se pueda convencer a China de evitar invadir en primer lugar. Esa es la estrategia que vamos a extender a Moldavia, con el objetivo de convertir a Moldavia en un puercoespín tan desagradable, que Rusia decida que simplemente no vale la pena el esfuerzo de invadir. Ahora vamos a discutir cómo funcionaría esto en un momento, pero antes de hacerlo, tenemos que señalar la suposición en el centro de toda esta propuesta, que Rusia no estaría dispuesta a tomar medidas contra la OTAN. A menos que estuviera segura de que Moldavia se mantendría al margen, ya que depende de si Moldavia participará o no. Eso implica que Rusia probablemente ya neutralizó a Ucrania, ya sea ganando la guerra, con una paz temporal seguida de reinvasión o imponiendo condiciones estrictas de alto el fuego. Eso evitaría que Ucrania fuera un actor significativo en un conflicto futuro. Moldavia, en su situación actual, poco podría hacer y Rusia podría invadirla y absorberla rápidamente, como han advertido sus líderes. O de otra manera, simplemente sería apartada con el entendimiento de que Moldavia no sería lo suficientemente tonta como para provocar a Rusia si se pudiera evitar una confrontación. Así que, una vez que Rusia tenga todos sus asuntos en Europa del Este en orden, podrá establecer las condiciones para una escalada contra la OTAN, sin temor a que algún actor externo pueda aparecer y poner en peligro todo el asunto. Así que una coalición hipotética de los dispuestos va a arruinarle la fiesta a Rusia, convirtiendo a Moldavia en un problema que Rusia no puede ignorar. El primer paso es darle a Moldavia un buen par de colmillos, específicamente proporcionando una abundancia de armas de largo alcance. Las naciones de Moldavia y Rusia no están muy lejos una de la otra. Chisinau, capital de Moldavia, está a menos de 1.200 kilómetros de Moscú, 725 millas. La ciudad principal de Belgorod está a unos 800 kilómetros y Sebastopol, en Crimea ocupada, a solo 450 kilómetros. En un mundo donde Rusia ha tomado el resto de Ucrania, Moldavia podría atacar activos rusos mucho más cerca de la frontera. Pero el objetivo de Moldavia sería golpear a Rusia donde realmente le duele: centros industriales, instalaciones energéticas y objetivos económicamente valiosos, especialmente en Moscú y sus alrededores. Moldavia no tiene el tipo de ejército que podría emplear, por ejemplo, un misil de crucero de largo alcance como el Storm Shadow, fabricado por Gran Bretaña y Francia, específicamente porque no tiene los aviones necesarios para lanzarlos. No podemos asumir que sistemas fabricados en Estados Unidos, como el misil balístico ATACMS, serían permitidos en los inventarios moldavos. Moldavia puede lanzar misiles balísticos, de crucero y drones de ataque unidireccionales de largo alcance desde tierra. Ahora, cualquier observador atento del rearme europeo ya lo sabe. Europa actualmente no tiene el tipo de líneas de producción que puedan fabricar ese tipo de equipo en grandes volúmenes. Aunque eso es cierto, Europa no puede depender hoy de esas líneas de producción, no por falta de diseños. Una variedad de empresas europeas ya han creado prototipos o diseñado las municiones de largo alcance que les gustaría fabricar y están esperando con toda la paciencia posible a que los ejércitos nacionales hagan pedidos. Cuando lleguen los pedidos, se arman las líneas de ensamblaje y empieza la producción en masa. Sin certeza de que sus ejércitos usarán el equipo producido, las capitales europeas han sido reacias a hacer esos pedidos. Pero si ese equipo se le proporciona a Moldavia, entonces las apuestas son mucho menores. Las naciones europeas pueden iniciar la producción sin comprometerse a usar ese equipo en sus ejércitos. Lo mismo sucede con armas ucranianas como el misil Long Neptune de mayor alcance, el Flamingo o drones de largo alcance como el Firepoint FP-1. Las líneas de producción ucranianas producen más de 100 unidades diarias. Ucrania ya ha indicado que estaría más que feliz de proporcionar esos diseños a sus socios europeos. Algunas naciones europeas buscan esa tecnología y dan a Europa motivos para producir armas de largo alcance a gran escala, sin comprometerse totalmente a usarlas en sus ejércitos. Un socio como Moldavia ayudaría a aprovechar la capacidad industrial de defensa europea inactiva por décadas. A cambio, aunque probablemente tomaría 1 o 2 años alcanzar la capacidad de producción total, Moldavia podría empezar a aceptar entregas tempranas, incluyendo cualquier excedente que Ucrania pudiera proporcionar. Dado que Ucrania puede seguir luchando contra Rusia, Europa probablemente puede esperar 1 o 2 años si actúa rápido. Lo peor para Rusia es que Moldavia enfocaría casi todos sus esfuerzos en aprender a operar.
el mismo tipo de armas aéreas de largo alcance que Rusia ha tenido grandes problemas para enfrentar. Los recientes ataques en varias zonas de Rusia, incluso Moscú, muestran el mal estado de sus defensas aéreas. Rusia podría fabricar proyectiles de artillería en tiempos de paz, pero no tiene capacidad para producir en masa equipos avanzados como defensas aéreas modernas. Rusia seguirá vulnerable a ataques aéreos, al menos a corto y mediano plazo. Esto implica que si Moldavia recibe rápido municiones de largo alcance, serán una amenaza constante para Rusia. Durante los pocos años que Europa necesita para alcanzar un nivel aceptable de rearme. Si armar a Moldavia con un nuevo arsenal de largo alcance es el primer paso, el segundo es incluirla en una red de acuerdos de defensa mutua. Pero en lugar de intentar que la OTAN acepte un nuevo conjunto de pactos de seguridad, proponemos que nuestra coalición de países dispuestos como Alemania, Polonia, Finlandia, Rumania y otros interesados simplemente omita al intermediario. En cambio, se reunirían en un nuevo bloque de seguridad, al que llamaremos, para efectos de hoy, la Alianza del Este. Por supuesto, tendrían que ser muy cuidadosos con la manera en que formen la Alianza del Este dentro de los límites de la OTAN. Tendrían que ser especialmente cuidadosos con la forma en que extienden garantías de seguridad a Moldavia, sin hacer que la OTAN entre en pánico ante la idea de que podrían extender inadvertidamente la garantía del artículo 5 de la OTAN a Moldavia sin el acuerdo de la OTAN. Al establecer una clara diferencia entre las garantías de seguridad que la Alianza del Este brinda a sus miembros, incluida Moldavia, y las garantías que cada país miembro espera recibir. Como miembro de la OTAN, básicamente pueden construir un segundo pacto de defensa mutua sobre la alianza de la OTAN. Cada estado de la Alianza del Este acepta un principio de defensa colectiva, esencialmente una versión redundante del artículo 5 de la OTAN. Y luego la Alianza del Este le otorga una designación separada a Moldavia, digamos que se refieren a Moldavia como un aliado externo principal. La Alianza del Este no brinda a Moldavia el compromiso estelar del artículo 5, pues complicaría la situación para la OTAN. En su lugar, ofrecen un compromiso de apoyar completamente a Moldavia en tiempos de guerra o conflicto híbrido. A través de un sistema basado en donaciones de equipo, fondos y quizás incluso personal, la Alianza del Este envía esos recursos para apoyar a Moldavia de manera voluntaria como una intervención. Además, cualquier daño a la Alianza del Este no activaría el artículo 5 de la OTAN. La Alianza del Este confiaría en que su compromiso mutuo, aunque no sea parte de la OTAN, bastaría para disuadir a Rusia de atacar. El verdadero truco de la Alianza del Este sería una cláusula de gatillo ante cualquier ataque a Moldavia o miembros de la coalición. Moldavia se compromete a una represalia total contra la nación responsable. Moldavia se compromete a estar siempre lista para lanzar ese ataque, probablemente con apoyo de tropas y defensas aéreas de la coalición del Este en el terreno, posiblemente desde Rumania. Y en caso de que Rusia ataque a Moldavia o a las naciones de la coalición del Este, Moldavia se compromete a lanzar todo su arsenal de largo alcance. Similar a la manera en que las naciones nucleares se comprometen a un segundo ataque nuclear a gran escala en caso de ser atacadas con armas nucleares. Cualquier equipo que Moldavia tenga disponible en el momento de un ataque, Moldavia lo va a lanzar. A menos que Rusia logre milagros rehabilitando sus defensas aéreas, Moldavia casi tiene asegurado causar un daño serio. Si otras naciones quieren unirse a la Alianza del Este, serían más que bienvenidas a hacerlo. Gran Bretaña y Francia podrían influir mucho al ampliar su paraguas nuclear para proteger explícitamente a las naciones de la Alianza del Este, excluyendo a Moldavia, y podrían hacerlo sin asumir más responsabilidades. Como las demás naciones de la Alianza del Este también son de la OTAN, Gran Bretaña y Francia evalúan brindar cobertura nuclear en los próximos años. Canadá y Japón pueden aportar tecnología o apoyo en manufactura, mientras que países cercanos a Europa Occidental ayudarían a la coalición del Este, sin asumir mucho riesgo para ellos mismos. Turquía y Corea del Sur, los dos principales exportadores de armas emergentes del mundo, podrían permitir la compra masiva de su equipo para el uso de Moldavia, con el fin de llenar sus propias arcas y convertir a Moldavia en el nuevo campo de pruebas potencial del mundo. Ucrania podría permitir que el capital europeo impulse empresas de drones y misiles en beneficio de Moldavia. Y en cuanto a Moldavia misma, la nación se beneficiaría enormemente si nuestra Alianza Oriental llegara y ofreciera este tipo de acuerdo. Recuerden, Moldavia aún no forma parte de la Unión Europea y no está buscando la membresía en la OTAN en este momento, pero necesita desesperadamente apoyo en materia de seguridad. En un mundo donde Ucrania es reinvadida tras unos años y cae ante Rusia, una alianza con nuestra Alianza Oriental daría a Moldavia grandes beneficios económicos, acuerdos de armas y colaboración industrial.
Subvencionaría el esfuerzo para revitalizar el ejército de Moldavia, algo para lo que Moldavia no tiene fondos, pero las sumas son mínimas. Para países como Alemania, Gran Bretaña o Francia, esta asociación impulsaría el desarrollo de Moldavia. Y los miembros de la Alianza del Este también podrían ayudar a Moldavia insistiendo en amplios esfuerzos anticorrupción en Moldavia. Las estrellas están alineadas para un acuerdo así. Si se concreta pronto, el gobierno proeuropeo reafirmó su mandato de liderazgo. La política nacional es ahora tan favorable a la cooperación en seguridad europea como probablemente lo será. ¿Y por qué Moldavia aceptaría tal premisa sin que la Alianza del Este le otorgue una garantía de defensa colectiva? Moldavia, en su situación actual, no tiene garantizado apoyo europeo, solo cuenta con la protección y apoyo de nuestra Alianza del Este. Incluso sin esperar tropas en el terreno, sería una gran mejora en comparación con lo que Moldavia podría esperar si estallara una guerra mañana. La razón por la que Moldavia usaría tantas municiones de largo alcance de inmediato es un problema estratégico. Moldavia, al igual que Israel y no tanto como Taiwán, carece totalmente de profundidad estratégica. Es apenas un 50% más grande que Israel, una nación que, al tener poco territorio, no puede retirarse y basa su estrategia de combate en esa premisa. Si Rusia decidiera invadir Moldavia directamente, sus columnas de tanques podrían viajar desde Tiraspol, que es favorable a Rusia, hasta la capital de la región separatista de Transnistria y llegar a la capital moldava, Chisinau, en menos de 2 horas. Al igual que Israel o Taiwán, si Moldavia no puede disuadir a Rusia de atacar en un mundo donde Rusia ha llegado justo a la puerta de Moldavia, entonces Moldavia prácticamente no tiene ninguna posibilidad de resistir. Debe disuadir un ataque ruso por cualquier medio necesario para poder sobrevivir. Y finalmente, es totalmente posible que Moldavia pueda justificar este tipo de acuerdo sin sacrificar su neutralidad de siempre, mientras adquiere una enorme cantidad de armas de largo alcance. Puede que no parezca algo muy neutral, pero Moldavia básicamente estaría haciendo una distinción entre neutralidad pasiva y neutralidad impuesta. La neutralidad pasiva sería una situación al estilo de Islandia, donde una nación neutral no adquiere armas ni mantiene fuerzas armadas. Para aclarar que no son una amenaza para otros países, la neutralidad impuesta ocurre cuando un país promete ser neutral pero obtiene armas para defenderse si es necesario. En Europa hay un precedente histórico en la nación de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, donde los ciudadanos construyeron una extensa red de fortificaciones y un gran arsenal militar para evitar una invasión de Alemania, Italia o ambos. Nuestra Alianza del Este básicamente subsidiaría la neutralidad impuesta de Moldavia, ya que Moldavia sola no podría hacerla valer ante una nación tan poderosa como Rusia. Sobre el compromiso de Moldavia de atacar a Rusia si Rusia ataca a un miembro de la Alianza del Este, eso es solo Moldavia, protegiendo las cadenas de suministro y las redes financieras de las que depende para hacer valer su neutralidad. La jugada de Moldavia, muy bien. Así que recapitulemos esta propuesta en su totalidad. Las naciones europeas a lo largo del flanco oriental del continente, especialmente Alemania, Polonia, Finlandia y Rumania, se unen en una alianza oriental y se comprometen a apoyar la soberanía neutral de Moldavia. Asumen la responsabilidad de reforzar las capacidades militares de Moldavia, enfocándose en armamento de largo alcance producido en masa. En los próximos años Moldavia podría usarlo contra Rusia. A cambio, Moldavia se compromete a usar ese armamento si su propia soberanía, o la soberanía de las naciones que protegen su soberanía, llegara a ser desafiada. Y Rusia, al ver el potencial de Moldavia para una represalia masiva, se ve obligada a tomar en cuenta a Moldavia al considerar cualquier acción militar futura. Pero como Moldavia aún no se ha unido oficialmente a ninguna alianza europea, va a intentar lidiar con Moldavia sin involucrar a Europa, como Rusia ha hecho en cada conflicto limitado desde finales de los 90. Y en el centro de esta hipotética jugada de Moldavia está el simple problema del tiempo. Para eliminar a sus adversarios secundarios y preparar un ataque a la OTAN, Rusia necesitaría lograr la paz en Ucrania, reorganizarse, invadir y tomar Ucrania de nuevo, reorganizarse otra vez y ocuparse de Moldavia antes de reconstruirse por tercera vez. Enfrentarse a Europa y las probabilidades de que Rusia lo logre antes. Europa haya recuperado la fuerza suficiente para enfrentarse a Rusia como un continente unificado son casi nulas. Por supuesto, a pesar de que describimos esta propuesta como la jugada de Moldavia, la intención es que Moldavia sobreviva a la década sin sufrir daños, no que Moldavia sea sacrificada. Como mencionamos anteriormente en este episodio, Rusia es muy diligente en el uso de ataques de sondeo para exponer debilidades en su adversario y luego concentra fuerzas para explotar esa debilidad.
Pero si Rusia encuentra resistencia, suele retirarse rápido. Así que el objetivo final de nuestra propuesta es obligar a Rusia a elegir entre dos malas opciones. En ambas, Rusia se encontrará con resistencia. Si Rusia avanza por Ucrania y después busca enfrentar a Moldavia para actuar contra la OTAN, enfrentará la represalia de Moldavia al estilo puercoespín. Pero si Rusia decide pasar por alto a Moldavia e intenta desafiar a una nación de la OTAN en el flanco oriental, aún así provocará esa enorme represalia moldava. También cualquier respuesta de la OTAN. Ahora, obviamente, entre estas dos opciones, la menos mala es lidiar con Moldavia primero, pero esa opción es tan desagradable y Moldavia es tan imposible de explorar sin encontrar resistencia, que aún así termina bastante mal para Moscú. Sí, si Rusia ataca, Moldavia cae al final. Las refinerías rusas arderán, su equipo militar y formaciones sufrirán grandes daños y su base industrial quedará comprometida temporalmente. Y por todo lo que sabe Putin, los misiles moldavos incluso podrían dañar al propio Kremlin. Después de todo, Moldavia va a caer de todas formas. Así que, ¿qué tiene que perder? Rusia no puede atacar a la OTAN si sus líneas traseras están hechas un desastre. No es posible atacar a la OTAN o Moldavia sin provocar esa reacción. Además, tomará tiempo reconstruir y reorganizarse tras resolver lo de Moldavia. Pero Rusia no puede darse el lujo de perder tiempo, ya que le dará a Europa más para prepararse. Y si Europa está tan preparada que puede disuadir a Rusia, entonces ¿cuál era el objetivo de atacar Moldavia en primer lugar? Aquí en los frentes de guerra, ciertamente no pretendemos conocer el funcionamiento interno de la mente de Vladimir Putin, y para ser claros, no queremos saber lo que pasa ahí dentro, pero estaríamos dispuestos a apostar que, si Vladimir Putin planea una serie progresiva de desafíos crecientes contra Europa y descubre que, en cierto punto, cada movimiento conduce a un ataque de represalia masivo contra el corazón de Rusia, de una nación que no es parte de la OTAN, esa es la amenaza que hará que Vladimir Putin lo piense dos veces. Recuerda, si el objetivo de Vladimir Putin fuera destruir el mundo entero, ya ha tenido muchas oportunidades para hacerlo, pero no lo ha hecho. Vladimir Putin no quiere destruir Europa y ciertamente no quiere destruir Rusia. Él quiere ganar. Y ahora mismo está involucrado en Ucrania y librando una guerra híbrida contra Europa porque cree que está en el camino hacia la victoria. Si las naciones a lo largo del flanco oriental de Europa reconocen que necesitan detener a Vladimir Putin en seco, entonces la mejor manera de lograrlo es cambiar el cálculo de Putin. Y para países que actúan fuera de la alianza OTAN, hay pocas opciones que combinen rapidez, rentabilidad, mitigación de riesgos y beneficios colaterales para toda Europa mejor que la opción de convertir a Moldavia en un puercoespín. Si, por algún extraño milagro, las naciones del flanco oriental de Europa siguieran este camino, tal como lo hemos planteado, entonces la rapidez y el secreto serían esenciales en un mundo ideal. Los acuerdos preliminares con Moldavia se negociarían a puerta cerrada antes de que Rusia se entere. Y antes de que las naciones orientales de la OTAN insinúen públicamente considerar una alianza oriental. Al mismo tiempo, Alemania y Polonia podrían inundar subrepticiamente Moldavia con pequeñas pero altamente capacitadas unidades de operaciones especiales posicionadas dentro del alcance de Transnistria, mientras fuerzas mayores se preparaban para volar y ofrecer servicios temporales de paz tras anunciar el acuerdo si Rusia se enteraba de ello. Pero si Rusia creyera que aún tenía tiempo para tomar acciones cinéticas o participar en sabotaje para evitar que se concretara un acuerdo, lo haría, así que la responsabilidad recaería en cualquier nación que se acercara a Moldavia para asegurarse de que la nación esté protegida a corto plazo antes de que pueda comenzar un despliegue militar. Por supuesto, aquí en Warfronts no tenemos ilusiones sobre el continente europeo con el que estamos tratando, y de hecho, el continente donde vive una gran parte de nuestro equipo. La propuesta que hemos presentado hoy implicaría riesgos. Implicaría una acción decisiva, disposición para pensar fuera de lo convencional y disposición para doblar las reglas con tal de lograr la victoria. Pero a cualquier europeo con algún grado de autoridad para tomar decisiones que algún día pueda escuchar esto, no preguntamos si está dispuesto a tomar las medidas descritas. En cambio, lo invitamos a identificar siquiera un solo aspecto de esta propuesta en el que Rusia no estaría dispuesta a participar si tuviera la oportunidad. Francamente, hay naciones europeas y líderes europeos que han demostrado que no van a comprender estos conceptos en el corto plazo. Para países como Polonia, los Bálticos, Finlandia, Rumania o Alemania, que entienden lo que está en juego, deben responder, ¿van a ignorar lo que saben? ¿Ignorarán la catástrofe que claramente ven venir para preservar las delicadas sensibilidades de sus aliados continentales? ¿O tomarán medidas decisivas y harán lo que saben que debe hacerse? Mientras aún hay tiempo para evitar esa catástrofe, hoy hemos presentado una de esas propuestas.
Una forma para que las naciones con poder actúen como Alianza Oriental cuando no tengan otra opción. Tal vez esas naciones acepten una Moldavia militarizada o prefieran otra opción, pero espero que encuentren dentro de sí mismos la decisión de elegir y luego actuar antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver el video.